Abramos nuestras Biblias siempre en Lucas. Lucas 15, versículo 18. Todavía no sé cómo le voy a poner a esta parte. Yo le había hecho una continuación de lo que vimos el jueves pasado, pero bueno, ya se va a dar usted cuenta porque todavía no sé cómo ponerle. Dice Lucas 15, 18, leemos la palabra: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Gracias, Padre, a esta hora porque podemos presentarnos delante de ti. Señor, queremos abrir nuestro entendimiento a tu palabra y que tu palabra, Señor, quede en nuestros corazones y dé fruto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El jueves pasado vimos: me levantaré e iré a mi padre. Amén. Me levantaré y padre. Y de los puntos que vimos el jueves pasado era de que estaba solo. Me levantaré e iré, era que había tomado ya una resolución, ¿verdad? Ya había dicho: voy a ir y me voy a presentar delante de él. Y vemos aquí que dice, y partimos de donde dice: y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjense que no es, como manera de introducción, no es suficiente reconocer en nuestras mentes que nos hemos equivocado. ¿Por qué? Porque él en su mente, en su corazón, entendió de que el error que había cometido. ¿Qué es necesario entonces? Confesarlo. No es necesario solo de pensar, porque usted y yo podemos pensar hacer algo, pero mientras no lo hagamos, las cosas no van a suceder. Mientras nosotros no nos movamos y lo ejecutemos, las cosas no van a salir. Entonces, ¿cuántas cosas tenemos nosotros en nuestra mente únicamente? De que lo pensamos. Y en este caso es que él pensó y dijo: tengo que ir donde mi padre y pedirle perdón. Entonces, lo primero que él entendió que no era solo el hecho de ya entendí lo que cometí, sino que tenía que confesarlo, tenía que decirlo, tenía que sacarlo. El hijo sabía que para ser aceptado otra vez, o para ser aceptado en la casa del padre, tenía que decir su confesión. ¿Por qué? Porque él reaccionó y en su mente entendió todo, ¿verdad? Pero era necesario que él llegara donde el padre y él expresara. ¿Por qué? Porque así como nosotros hablamos de la abundancia, ¿verdad?, de nuestro corazón, cuando estamos enojados, ¿qué sucede? Sacamos todo. Y entonces, cuando yo ofendo a alguien, por más que piense, la otra persona no va a entender que me estoy queriendo disculpar. Muchas veces lo que nosotros hacemos es que ofendemos y llegamos donde alguien y le sobamos el brazo, la espalda, la mano, un beso, un abrazo. No es suficiente. Hay que hacer ese acto de confesar, de pedir perdón. ¿Por qué? Porque su boca o sus dichos, porque mientras él no expresó lo que había en su corazón, pues en teoría todo funcionaba bien, ¿verdad? Entonces, su boca fue lo que lo alejó de casa. Padre, habló. Padre, dame lo que me corresponde. Su boca. Esa misma, ahora tenía que acercarlo. Esa misma boca, amén. Así como nosotros ofendemos a los demás, es necesario también que nosotros mismos pidamos perdón. Ahora, ¿por qué tenía que hacer la confesión? Acompáñeme a Romanos 10:9. Y Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca, amén, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Él ya había entendido en su mente, ¿verdad? Él entendió en su mente, él entendió en su corazón: la regué, cometí un error.
Pero ahora él tenía que hacer, quiere decir que van las dos cosas. En este caso, es necesario que las dos cosas sean genuinas. Porque cuántas veces yo pienso diferente a lo que digo. Cuántas veces yo voy y pido perdón, pero en mi interior no lo hago. ¿Por qué? Porque me obligan, por la posición en la que estoy, por llevar la fiesta en paz, por no tener problemas en el hogar, por ya no seguir con la discusión, por ya no tener problemas con el cónyuge, etcétera, por el jefe, con los padres. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho algo, pero no está de acuerdo con lo que pensamos? Entonces, aquí en Romanos dice que si confesare con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Entonces, él sabía que tenía que hacer las dos cosas para ser perdonado. Presentarse y decirle a su padre. ¿Por qué? Porque su mente, lo que ya había en su corazón, eso lo iba a llevar hasta la casa del padre. Y para poder ser acepto. Entonces, ¿qué vemos aquí? Fíjense, su corazón arrepentido lo iba a llevar hasta la casa del Padre. Amén. Pero que él fuera aceptado otra vez iba a salir de su boca. Probablemente si él se hubiera presentado delante y así, ¿verdad? Como mudo, esperando que el Padre hiciera algo. Ven, por eso es necesario que las dos cosas tienen que estar de acuerdo. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Presentarse delante del Padre. Ahora, de las cosas más difíciles que tenemos como personas es confesar nuestros errores. Definitivamente nos cuesta admitir que nos equivocamos, porque muchas veces tratamos nosotros la manera de validar lo que hemos hecho. Tratamos de ver en qué se equivocó el otro, no nosotros. Antes que nosotros reconozcamos el error. Oigan muy bien esto. ¿Por qué? Porque en nuestra mente nosotros reconocemos, no, si es cierto, yo me equivoqué. Ve, aquí está el error. No tuve que haber dicho eso. Y después es que lo confesamos y decimos, no, miren, ¿saben qué? No, yo soy el equivocado. Ahora, ¿a cuántos de nosotros no nos gusta decir que nos hemos equivocado porque creemos que vamos a quedar en vergüenza ante los demás? Entonces, es algo difícil de hacer muchas veces. ¿Por qué? Porque no nos gusta, porque lo vemos como un sinónimo de humillación. Lo vemos como un sinónimo de que no somos perfectos o de que no hacemos bien las cosas. Y al contrario, en el caso del Señor, ve más estima cuando nosotros comprendemos y cuando reconocemos. Amén. Entonces, el hijo estaba consciente, oiga también, que nadie más podía o debía decir estas palabras. Él estaba consciente que quien se equivocó fue él. Él estaba consciente que quien le dijo al Padre, Padre, dame lo que me corresponde para irme, era él. Ahora, no estaba en condición de mandar un mensajero. ¿Por qué? Porque primero no tenía nada. No tenía hoy a nadie. Entonces, hoy no podía decir, mira, te voy a pagar para que vayas y soluciones las cosas. Te voy a dar para que vengas tú y des la cara. No, hoy tenía que ser él el que tenía que presentarse. Y segundo, sabía que solo si el Padre lo escuchaba a él, imagínense si por un momento, si el hijo hubiera podido, hubiera tenido la capacidad o el recurso para mandar un mensajero, ¿cómo lo hubiera tomado el Padre? ¿Lo hubiera aceptado? ¿Hubiera aceptado sus disculpas? Claro que no, porque hubiera dicho, no tiene el valor. Entonces, ¿qué espera el Señor de nosotros? Que nosotros tengamos, así como hemos actuado y como hemos hecho las cosas que hemos querido en nuestra vida, también que tengamos el valor de presentarnos delante de Él, nosotros. Porque a menos que usted le diga a alguien, mira, pásame ahí un perdón. El perdón es personal, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedía
Cuando, ¿qué estaba, mejor dicho, qué iba a acontecer cuando él se presentara ante el Padre? Bueno, él estaba respondiendo por sus actos. Miren, y eso lo podemos ver con la justicia. Cuando alguien debe algo y es no inocente en este caso, no, cuando alguien está consciente de que sí, se equivocó. Y muchas veces sale ahí la noticia, ¿verdad? O hay una orden de captura. Muchas veces la persona viene y dice, me andan buscando, va, está bien. Viene la persona que está tratando de resolver su situación y no hacerla más grave. ¿Qué hace? Va y se presenta ante las autoridades y viene y le dice, ¿ustedes me andan buscando a mí? Sí, yo me equivoqué. Y entonces se llega ante un juez y el juez le pregunta a la persona, oiga, el juez, aunque hayan pruebas ante esta persona, aunque esté toda la evidencia, el juez le pregunta, ¿y usted cómo se declara? Y entonces dice la persona, juez, yo me declaro culpable. Y entonces ahí podemos ver muchas veces una benevolencia de parte del juez. Y entonces viene el juez y va a dictar una sentencia y dice, bueno, está bien, usted se declaró culpable, está todo, sí. Mire, señor juez, no puedo esconder, ahí está toda la evidencia, sí, yo obré mal, yo actué mal, yo defraudé, yo hice esto. Entonces viene el juez y dice, está siendo sincero, no rehusó, sino que, etcétera, lo que va a hacer. ¿Qué pasó con Zaqueo? Cuando él dijo, he robado, he defraudado, el Señor le dijo, la salvación ha venido a tu casa. Entonces, al presentarse ante el Padre, el Hijo estaba respondiendo por sus actos. ¿Qué sucede cuando nosotros no queremos responder ante nuestros actos? No digamos el no venir a la iglesia, no oramos. Dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que si yo le oro a Dios, pues Dios está esperando que yo me presente, ¿verdad? Y yo le diga, Señor, me equivoqué, perdóname. Pero como no quiero aceptar, como ando huyendo, entonces es peor cuando uno huye de la justicia. Entonces, aparte de los cargos que le pueda presentar contra uno, se añade el haber huido de la justicia. Y entonces los cargos van creciendo y van creciendo. Amén. Entonces, ahora, yo quiero poner esto. No podemos minimizar el hecho de que el Hijo confesara ante el Padre sus pecados. No podemos minimizarlo. No podemos decir, sí, ¿verdad? Si es que era lo menos que podía hacer. No, miren. Lo que pasa es que cuando uno se siente agrandado, cuando uno se siente poderoso, cuando uno se siente fuerte, y llegar al punto en que llegó el hijo pródigo, el levantar la cara o el dar la cara, el presentarse y decir, me equivoqué, no es algo sencillo. Ahora, por eso es que nosotros recibimos misericordia de Dios cuando nosotros somos honestos con Dios, cuando nosotros le decimos a Dios, Dios, sí, yo he pecado. Sí, Dios, yo cometí las faltas. Sí, Señor, yo sabía de antemano que no tenía que hacer eso y lo hice. Entonces, ¿qué espera el Señor de nosotros? Que nos presentemos, que respondamos por nuestros actos, que respondamos por lo que pensamos, por lo que decimos y por lo que hacemos. Amén. Entonces, el confesar sus pecados era una acción de humillación. ¿Por qué? Porque ¿cómo salió él cuando salió de casa? Salió exaltado. ¿Sí? Él salió... ¿Tiene otro lapicero? ¿Cómo salió él de casa? Él salió con pompa, ¿verdad? Él salió esperando que todo mundo lo viera. No lo hemos tocado aquí, pero ¿qué le habrá dicho al hermano mayor? Mira, yo ya conseguí lo que quería y vos ahí seguís todavía, trabajando. Mira, yo con menos años que tú a disfrutar voy, mira,
a hacer lo que yo quiera, lo que me ronque la gana. También no lo hemos tocado, pero pensemos por un momento, a saber si hizo una de sus despedidas en el pueblo y llamó a todos sus amigos y les digo, miren, me voy a conquistar el mundo, voy por mis sueños, por mis metas. Y ahora que regresaba y tenía que pasar por el pueblo, de seguro, amén. Entonces, era un acto de humillación. Es lo mismo cuando el pueblo tenía que llevar una ofrenda ante el sacerdote, ¿verdad? Por la expiación de sus pecados. La humillación no era la ofrenda o el tamaño de la ofrenda, porque el tamaño de la ofrenda era por su capacidad económica. El acto de humillación era pasar en medio, que todos vieran quién llevaba una ofrenda ante el altar. Por eso es que después el templo se había convertido en cueva de ladrones, ¿verdad? Porque ya nadie pasaba, ya nadie hacía el acto de humillación, sino que lo que fuera, la cosa era presentar algo y era una religiosidad. Bueno, sigamos. Entonces, ¿por qué era importante esto que se presentara delante del Padre? Porque el confesar sus pecados era admitir que todas sus decisiones habían sido malas. Era admitir ante su Padre que se había equivocado. Era reconocer de que no tenía excusa, que todo lo que había hecho era malo. Ahora, que también el confesar es admitir toda la culpa, porque no podía culpar a nadie más. ¿Cuántos de nosotros cuando cometemos un error, cuando cometemos algo, decimos, es que tú me provocaste, es que yo lo hice porque no me atienden, no me hacen caso, es que yo lo hice porque en la casa de mis padres mucho me hostigaban, me regañaban y llegó un momento en el cual yo me sentí desesperado. Siempre queremos culpar a alguien más por nuestras decisiones, cuando nosotros sabemos en nuestro interior que el único culpable somos nosotros. ¿Por qué? Porque nadie agarró con un cuchillo al hijo pródigo, nadie agarró al hijo y le dijo, mira, ve y dile a tu padre. No, él hizo lo que quiso, lo hizo porque era su deseo, era el deseo que había en su corazón. Entonces, el presentarse delante del Padre era decirle, Padre, aquí vengo como único responsable, como el único culpable de todas las cosas. No puedo echarle la culpa a nadie. Porque para empezar estaba solo. Ninguno de sus amigos lo acompañaron a presentarse delante del Padre. Mire, no sé si se recuerda que cuando uno estaba pequeño y cometía algo y tenía que ir donde el papá, ¿verdad? Híjole, mano, eso de decirle, fíjese que le quebré la ventana al vecino, fíjese que le extravié la pelota al otro, se la ponché, fíjese que le quebré tal cosa, etcétera. Y entonces uno sentía un gran... Pero cuando uno tenía amigos que en algunas ocasiones decían, no, te vamos a acompañar, le vamos a decir que fue un accidente, que no fue tu culpa, que estábamos jugando todos y que pues ni modo a ti te pasó. Entonces llegaba uno y uno ya se sentía más tranquilo, ¿verdad? Porque llegaban del papá, llegaban todos sus amigos, pero uno así, ¿verdad? La cara de que mire papá, es que fíjese que pasó esto, y empezaban los amigos de uno, no, sí, mire que fue un accidente, que mire, no lo vaya a regañar, no lo vaya a castigar, pero aquí él estaba solo. Entonces, ¿qué beneficio tenía? Bueno, que ahora hablaría libre. ¿Libre de qué? Libre de sus pasiones. Porque hoy él estaba ya hablando consciente. Ya estaba libre de sus pasiones. Ya estaba libre de sus deseos. Ya estaba libre de muchas cosas. Entonces, ahora él libre. ¿Por qué? Porque cuando se fue de casa era esclavo de sus deseos, esclavo de sus pasiones, esclavo del pecado. Pero ahora estaba libre. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder confesar nuestras faltas?
darnos cuenta. ¿Y eso cómo lo digamos? Cuando tenemos control de nuestro pensamiento, cuando termina un dominio propio, nos damos cuenta y decimos, ¿qué hicimos? Al confesar, el hijo hacía una promesa. ¿Y cuál era? Bueno, no está ahí, pero está implícita. No irse de casa otra vez. Voy a regresar y voy a ser tu trabajador. Le estaba diciendo, y como vimos, no sé si 2 enseñanzas anteriores, el jornalero le pagaban el día. Entonces le estaba diciendo, le iba a decir a su padre, padre, me voy a ganar el pan diario. De hoy en adelante me voy a ganar el pan diario, así que me vas a tener que contratar todos los días. Porque yo me voy a ganar el pan diario. Que sí que solo le tenía pan para ese día. Al día siguiente tenía que volver a trabajar. Estaba haciendo una promesa y es, voy a vivir bajo tus normas. Lo que nunca había querido hacer cuando estuvo en casa. Entonces, el confesar es la única forma de recibir perdón. Mateo 10:32. Mateo 10:32 dice: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Yo sé que está hablando aquí de la salvación. Amén. Yo sé que estamos hablando, ese versículo en Mateo está hablando de la salvación. Pero cuando nosotros le decimos al Señor, bueno, las potestades también oyen lo que nosotros le decimos al Señor. Ahora, segundo punto. Él admitió su culpa, que es lo último que estábamos viendo, ¿verdad? Él admitió su culpa. ¿Qué quiere decir esto? Que el hijo aceptó que se desvió de los planes que había para su vida. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado. No es fácil decirle al Señor: Padre, he pecado. ¿Y qué sucede cuando pecamos? Nos desviamos de los planes que Dios tiene para nuestras vidas. A él había entendido que por su actitud ahora estaba fuera de los planes del Padre. ¿En qué sentido? Bueno, en el hecho de que él sabía que no podía llegar así otra vez como que Juan por su casa, ¿verdad? Él estaba consciente de que su herencia ya no había. Es decir, que su herencia se la había gastado, que allá en la casa del Padre ya no había herencia para él, ya no había parte. Ya no había, él ya no podía venir y decir, bueno, dame la parte de lo que has producido hoy. No, porque él se llevó lo que el Padre le dio. Entonces, había entendido que por su actitud estaba fuera de los planes del Padre. Sabía que ya no era digno de disfrutar nada del Padre. Él sabía que lo que se estaba produciendo ahora donde el Padre, de eso ya nada le pertenecía. ¿Por qué? Porque cuando él salió de casa, él, no sé por qué las palabras, renunció. Amén. Cuando él salió de casa, renunció a todo lo que se iba a producir ahora. Él ya no tenía que ver en lo que ahora se estaba produciendo, en las ganancias que habían salido en esta nueva etapa, en este nuevo tiempo que él no había estado. Él había renunciado a todo eso. Entonces, sabía que ya no podía disfrutar nada de lo material del Padre. Amén. Pero él tenía la necesidad de obtener una cosa. ¿Por qué razón él decidió regresar? Bueno, porque él anhelaba el perdón del Padre.
Por esa razón es que él iba a presentarse y ya presente a confesar su pecado. ¿Qué quería él? ¿Qué necesitaba él ahora? Necesitaba el perdón, porque se dio cuenta que lo material no lo sació. Entonces se dio cuenta que podía llegar a vivir sin lo material. ¿Cuánto tiempo había pasado ya sin lo material? Había caminado, había regresado sin lo material. Entonces se dio cuenta que sin lo material podía vivir, pero no podía seguir viviendo sin el perdón del Padre. Porque dijo, bueno, voy a ir donde mi Padre y le voy a pedir perdón, voy a aceptar mi culpa y voy a trabajar. Pero necesito que me perdone. Admitió que era practicante del pecado. Amén. Una cosa es que alguien peque y otra cosa es que practique. Entonces muchas veces alguien pecó y pecó una vez porque no sabía, pero otra cosa es que alguien se quede en el pecado y disfrute del pecado y viva con el pecado. Y llega un momento en que el pecado ya no le es problema. Eso le había pasado a él. Él no solo pecó, porque y he pecado está hablando de que era practicante del pecado. Entonces, ¿qué le hizo confesar su pecado? El hastío de su condición. Es decir, llegó un momento en que él se saturó o era tanto ya que llegó, ¿qué? Querer vomitar su condición. Es decir, ese hastío es de aquello que cuando uno ya no aguanta algo, ¿verdad? Un olor, un sabor, es algo ya usted dice, no, ya ni me lo mencionen, ya no lo quiero ver. Eso lo llevó a él confesarse. El hecho de admitir delante del Padre era una apropiada reverencia. Entonces, cuando él se mueve y llega donde el Padre, ¿en qué forma llegó? Llegó en una forma de humillación. Quiere decir que le estaba dando la reverencia que antes no le había dado. ¿Por qué? Porque antes no se sujetaba a lo que él decía. Porque antes él hacía lo que quería. Ahora había dicho, me voy a presentar delante de mi Padre y voy a trabajar para mi Padre. Quiere decir que de ahora en adelante mi jefe, mi patrono, etcétera, como usted quiera decirle, va a ser mi Padre, él. Entonces estaba presentándose con una apropiada reverencia. Pero ¿hasta cuándo fue que él tuvo reverencia a su Padre? Bueno, hasta que él mismo se hastió, se cansó de pecar. Quiere decir que al hijo pródigo ya no le quedaron más ganas de seguir pecando. Es decir, llegó al tope, pues. Eso quiere decir. ¿Qué hizo? ¿Qué permite muchas veces el Señor en nuestra vida? Va, está bien. ¿Quieres ir a quebrarte los dientes? Anda, hacelo. Y muchos de nosotros estamos esperando, ¿verdad? Que el Señor nos agarre del brazo y nos diga, no te vayas. No. Andate pues. Yo no te voy a detener. Pero ¿cómo regresamos? Entonces hasta que el hijo pródigo se cansó, hasta que ya no pudo más, hasta que se acabaron sus fuerzas. ¿Por qué? Porque estaba en el suelo. Me levantaré e iré. Oigan, todo esto lo estaba diciendo en el suelo. Me levantaré e iré y le diré a mi Padre, Padre, he pecado, ya estoy harto. Es decir, en el suelo, no estaba parado, en el suelo diciendo, ya no quiero seguir así. En el suelo, ya mi vida tiene que haber un cambio. En el suelo, todo esto lo estaba diciendo en el suelo, no en pie. Amén. Y dice, he pecado contra el cielo
y contra ti. Ahora, este contra el cielo es diferente a contra ti. En español puede ser la misma palabra, pero no tiene el mismo significado. El primer contra viene de la raíz eis, así como se oye, y es a o adentro. Esto hace referencia indicando el punto alcanzado o al que se ha entrado. Amén. Entonces, está hablando este contra, está hablando de adentro. Ahora, en la casa, el hijo tenía el puesto más alto que él podía tener. Él no podía tener el hijo de ser hijo primogénito porque no había nacido primogénito, había nacido segundo. Entonces él dentro de la casa, ¿cuál era el puesto más alto? El que tenía. No, el hijo podía entrar hasta lo más profundo de la casa del padre. El hijo no tenía límite para andar en la casa. Amén. Entonces, el hijo pródigo, ¿dónde pecó? Adentro de su casa. ¿Por qué? Porque se rebeló contra el padre. Entonces, ¿dónde empieza a pecar el hijo pródigo? Adentro de la casa del padre, cuando se rebela. No es cuando salió de la casa, no es cuando derrochó todo lo que tenía. He pecado contra el cielo. Padre, empecé a pecar estando dentro de tu casa. ¿Contra qué pecó? En contra del propósito del Padre. ¿Dónde empezamos a pecar nosotros? Cuando nos queremos alejar de Dios, cuando estamos todavía en sus caminos. No, es que ni cuenta. No estábamos congregando, hemos estado sirviendo, hemos estado haciendo un montón de cosas. Y aún que estamos en los caminos del Señor, adentro de los caminos del Señor, decimos, voy a pecar. He pecado contra el cielo. Y este es contra, es adentro. Ahora, ¿contra qué pecó? Repito, en contra del propósito del Padre. Y póngame atención en esto. El Padre esperaba resultados de él, mas él no quería darlos. ¿Qué esperaba el Padre? Que bueno, se comportara como su hijo, que se comportara como futuro coheredero de la propiedad, que diera, que pusiera en alto su nombre, que su nombre, como su apellido, como su posición, diera respeto a los demás, que los demás supieran quién era él. Entonces, ¿qué esperaba el Padre de él? Resultados. ¿Qué espera Dios de nosotros? Resultados. Esto es en contra. ¿Por qué? Porque él estaba en contra de los propósitos del Padre. He pecado contra el cielo estoy pecando contra tus propósitos. ¿Por qué? Porque son los del cielo. Amén. El Padre esperaba cambios en su vida y cuando él se dio cuenta que no quería cambiar y que no quería hacer algo, que hizo, se marchó. Asimismo, hay muchos que cuando no dan cambios, cuando no dan los resultados que se espera dentro de la iglesia, ¿qué deciden? Irse. ¿Por qué? Porque sienten que no están dando algo, porque no quieren darlo. Es que aquí no es que no pudieran, es que no quería. Era hijo, tenía la capacidad, claro que sí, pero no quería. Entonces, cuando queremos dejar los caminos del Señor, no es que porque no podamos, es porque no queremos cambiar nuestra vida. No quiero dejar malas palabras, actitudes, pensamiento, pecado, no lo queremos dejar. Yo quiero seguir viviendo mi vida, yo quiero seguir pecando, yo quiero seguir fornicando, yo quiero seguir haciendo esto, yo quiero seguir adulterando, yo quiero seguir, etcétera, lo que sea, el pecado que sea. Entonces, como se esperaba resultados de él dentro de la casa, dijo, no, me voy, estoy harto, mi padre me pide mucho.
¿A cuántos de nosotros la palabra nos confronta? Y muchas veces pensar, ay, hoy es día de iglesia, hoy tenemos que reunirnos. Hoy va a volver a hablar, hermano, del hijo pródigo. Ya no quiero ir. ¿A cuántos de nosotros la palabra nos exige cambios, nos exige resultados y no queremos cambiar? Entonces, ¿qué era lo más fácil para el hijo? Marcharse. Si no podía dar los resultados que el padre esperaba, era más fácil renunciar. Amén. He pecado contra el cielo. Si no damos cambios como hijos, un día tomaremos la decisión más fácil: irnos de la iglesia. Pero nosotros decidimos cómo vamos a regresar. ¿Y qué sucede? ¿Se ha dado cuenta que muchas veces nosotros buscamos otra iglesia y no nos hallamos? Y la gente cambia de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia. Y pasan años y pasan de un lugar a otro. Y ¿por qué? Porque el único lugar donde el hijo podía ser restaurado era en la casa del padre. Es de donde salió. Amén. Es que, por favor, aquí hay una diferencia muy grande. Una cosa es cómo se salió. ¿Por qué? Porque el padre no lo echó. Lógico, ¿verdad? Si viene alguien y dice, no, es que mi padre me echó, yo no le voy a decir, mire, vaya a meterse a su casa y otra vez, y ahí que su padre le pegue, que le diga, no. No, es que no estamos tocando ese punto. No, estamos viendo que él no podía ser restaurado. No, yo estoy hablando de cuántos de nosotros nos vamos porque no podemos dar los cambios, los resultados. Y lo que sucede es que, aunque usted haga, no va a poder. ¿Qué quiere decir esto? Y esto habla de autoridad contra el cielo. Tenemos que tener cuidado, como cristianos tenemos que tener cuidado contra quién nos rebelamos, contra nuestra autoridad. Y lo que pasa es que cuando nosotros tomamos decisiones, muchas veces, le voy a poner un ejemplo. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés, ¿quién intercedió por ellos dos? Moisés. El Señor quería, no, que se queden ahí, que se mueran. Y dijo Moisés, ¿cómo le vas a hacer esto? Y va a ver el pueblo. Es que quien se había ido de la casa era el hijo. Amén. Queda claro en esa parte. Amén. Entonces, ¿será más fácil renunciar a un servicio o a un privilegio cuando no queremos dar resultados, cuando no queremos dar cambios? Será más fácil alejados porque así no vamos a dar cuenta de nuestros actos contra el cielo, contra el poder de Dios, contra su autoridad y contra su voluntad. ¿Cómo le fue al hijo? Mal. Por eso dice, y le diré, he pecado contra tu autoridad. ¿Dónde? Adentro de tu casa, Señor. Mi descenso empezó en la casa, no empezó afuera. Amén. Y ahora, contra ti. Por eso decía yo que es diferente. Y este contra ti viene de la raíz enopión y habla en la cara, en presencia o delante de. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se pierde el respeto a Dios, perdemos el respeto a cualquiera. ¿Qué sucede cuando alguien
pierde el respeto a Dios. Después no le importa cómo se va a comportar. Después no le importa lo que va a hacer afuera. Cómo lo van a ver, en qué va a andar metido, a dónde se va a meter. Es que como ya perdió el respeto a Dios, le pierde el respeto a cualquiera. Ya le da lo mismo si en una red social lo ven con una botella, lo ven en un lugar que no tenía que estar, lo ven con amigos, lo ven bebiendo, lo ven fumando, lo ven etcétera, etcétera y todo lo demás. He pecado contra ti. Cuando ya no nos escondemos para pecar, nos importa poco hacerlo frente a todos. Por eso decía, ¿qué habrá hecho el hijo? ¿Se habrá ido el hijo de su casa y del pueblo de una forma callada en la noche sin que nadie lo viera? No creo. Él estuvo en oposición a las normas del Padre. ¿Qué quiere decir con esto? Él pecó en la cara del Padre, delante del Padre, en presencia del Padre. ¿Por qué? Porque cuando le dice, Padre, dame lo que me corresponde, era una afrenta al Padre, porque el Padre no se había muerto. Entonces estaba pecando, estaba diciendo, quiero que te mueras ya. ¿Por qué no te has muerto? ¿Por qué no me dejas ser libre? He pecado contra el cielo. Y después dice, he pecado contra ti. Probablemente por la condición, por las actitudes, encaró a su padre ante invitados. Es que así como él, vemos todas las características. No creo que haya sido un hijo así como que con permiso, tal vez han invitados, padre, no, tal vez encaró a su padre ante invitados, ante los siervos, ante los jornaleros, ante todo. Él quería hastiar a su padre, él quería que su padre le dijera, sí, ve, andate pues. O esperaba que el padre le dijera, ¿y qué quieres? ¿Y por qué no eres feliz? Sí, muchas veces nosotros actuamos de una manera para que alguien nos diga algo y con eso decir, sí, ya ve, el hermano me dijo esto, no, es que me dijeron esto y entonces a mí me hicieron sentir mal. No, muchas veces estamos esperando el momento, estamos esperando, le estaba diciendo, Padre, yo te provoqué y como nunca reaccionaste como yo esperaba, me fui. Por eso, amén, por eso es que esa fue la desgracia en el hijo. ¿Por qué? Porque él se fue, porque nadie lo echó. Entonces él salió mal de su casa. El padre nunca le dio una patada y le dijo, mira, vete. No, al contrario, le dijo, toma, sí, llévate esto porque no quiero que mueras de hambre, porque no quiero que nada malo te pase, porque yo quiero que tu vida se guarde. Fue generoso, fue misericordioso, aún de su actitud. Entonces, el hijo estaba reconociendo que había sido un malcriado delante del padre contra ti. Padre, de seguro le está diciendo, perdóname las veces que te levanté la voz, las veces que no te hice caso, las veces que no te puse atención, las veces que me hice el dormido, las veces, etcétera. Y así es lo mismo con nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos está hablando? Y lástima que no vino, ¿verdad? Fulano, porque le hubiera caído perfecta la prédica. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado a que hagamos un cambio y no lo queremos hacer? Entonces, el hijo estaba reconociendo todas las vergüenzas que hizo pasar a su padre. Pregunto, ¿usted y yo nos damos cuenta de las afrentas que le hacemos a Dios? El hijo pecó en su alma contra su padre. Se comportó así para que lo dejara ir. Es igual cuando alguien encuentra otro trabajo, ¿verdad? Y como, no sé aquí, pero la ley dice, bueno, si me despiden, me tienen que indemnizar. Si me voy, no me dan nada, porque yo me estoy yendo. ¿Cuántas veces nosotros actuamos así? Nos queremos ir de la iglesia, pero nos queremos ir con bendición.
Mira, hermano, no, es que la verdad que yo, para no seguir teniendo problemas con los hermanos, porque yo no me llevo bien con los hermanos, entonces hemos decidido con mi familia que nos vayamos de la iglesia, pero eso sí, ore por nosotros. Actuamos mal para tener una razón, porque no queremos regresar a la casa de Dios. ¿O no era eso el deseo del hijo pródigo? No volver más. No le importó si el padre aprobaba sus acciones. En pocas palabras, le importó poco lo que su padre opinara de él y de lo que iba a hacer. He pecado contra el cielo, pequé en tu casa. Y aparte que no respeté tu casa, no te respeté a ti. Porque una cosa es lo que él se pudiera comportar o decir en su casa, y probablemente no decía nada en frente del padre, pero no, aquí vemos una cosa. En tu casa, padre, en tu casa dije e hice lo que yo quería, y aún así no me importó y lo hice delante de ti. No lo hice a escondidas de ti, padre. No, lo hice delante de ti. Me importó poco si te gustaba o no te gustaba, si te molestabas o no te molestaba. Yo lo hice deliberadamente. Entonces, y le diré, he pecado. Me salí de tus propósitos. Cuando se salió de los propósitos, le importó poco lo que había dentro de la casa. Y cuando nos salimos de los propósitos de Dios, nos importa poco lo que hagamos delante de Dios. Entonces, el haberse desviado del propósito de Dios lo llevó a pecar en su casa y contra su padre. Entonces, cuando nosotros pecamos y nos desviamos de los propósitos de Dios, nos importa poco estar o lo que hacemos en la presencia de Dios. Y después de una manera deliberada, que me vean, ¿verdad? Que me vean todos. Amén. Por eso les decía yo al principio, todavía no sé, porque yo le había puesto la resolución 2. La resolución de la semana pasada fue: me levantaré e iré. Pero hoy que estaba, yo decía, es que qué increíble. Llegó al punto, he pecado. El aceptar. Entonces, ¿dónde comienza el perdón? Cuando aceptamos. Cuando reconocemos nuestros pecados. Fíjense, el hijo le hubiera dicho: padre, he pecado, pequé. Le pudo haber dicho: padre, me equivoqué. Pero fue bien claro y le dice: he pecado. Es que no podía ocultar lo que el padre ya sabía. No podía pintar, no podía maquillar. Y le dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Entonces, concluyendo, el hijo pródigo no solo despreció a su padre en la casa, lo despreció también en frente de los demás. Despreció todo lo que había en casa. ¿Qué sucede cuando nosotros despreciamos todo lo que está en la casa de Dios? La oración, las alabanzas. Es que solo cantan las mismas alabanzas, ya me tienen cansada con los carros del faraón y no pasan de ahí. Y otra vez, solo un momento bastó. Ya rayan con la misma alabanza. Y no hay alguien más que pueda orar. Y no hay alguien más que pueda predicar. Es que no solo despreció el pan. Cuando pecamos contra Dios, despreciamos todo lo que hay en la casa. Entonces, el hijo reconoció que pecó contra el padre. Porque como hijo pertenecía al padre. Llegó a darse cuenta el hijo de que él no era dueño de sí mismo. Que su dueño
era otro. ¿Usted le pertenece a Dios? Entonces es necesario que reconozcamos nuestros pecados. Entonces, usted y yo pertenecemos a Dios, así como el Hijo le pertenecía al Padre. Es que mire, ahí va lo bello. Es que como le pertenecemos a Dios, ¿a dónde más podemos ir? No hay en ningún lado. Entonces, de algo que usted y yo nunca nos vamos a librar, es que le pertenecemos a Dios. Y como le pertenecemos a Dios, es necesario reconocer nuestros pecados y confesárselos a Él. Amén. Le damos gracias al Señor. Bueno, Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, qué misericordia. Qué misericordia tuvo de que pudo reconocer su condición. Perdónanos, Padre, porque muchos de nosotros también hemos pecado contra el cielo y contra ti. Porque muchas veces hemos pecado deliberadamente en tu casa. Esto es bajo tu cobertura. Esto es bajo tu autoridad, bajo tu presencia. No es solo por el espacio físico, no es el lugar donde nos reunimos, no, es porque estamos bajo la cobertura de Dios. Y dentro de esa cobertura hemos pecado. Nos hemos rebelado ante tus designios, ante tus dominios. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Porque hemos hecho lo siguiente. Hemos pecado contra ti. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado sin importar que nos miren? Sin importar, Señor, lo que los demás puedan decir. No nos ha importado nuestro testimonio, no nos ha importado que nos oiga, no importa. Porque lo que está dentro de nosotros nos domina. Y entendemos que es nuestros deseos. Estamos pecando. Pero qué bendiciones que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Es necesario, Señor, dejar de pecar contra el cielo. Es necesario dejar de pecar dentro de tu cobertura, dentro de tu voluntad. Y es necesario dejar de pecar contra ti. Este hijo pudo reconocer todos los agravios que había hecho contra su padre, cuando se dio cuenta que le pertenecía a él. Usted y yo le pertenecemos a Dios. No vamos a poder hacer nada, no vamos a poder vivir lejos de Él. Pero entre más nos tardemos en reconocer, más largo es el regreso. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque pudimos, Señor, compartir, meditar en ella y que ella, Señor, sea rema a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.